Dice Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, pero no un nuevo tema. Para aquellos que nos acompañan recientemente, hemos estado estudiando la carta de Romanos ya por varios meses y vamos consecutivamente por varios de sus pasajes, sin saltarnos ni uno solo de sus versículos, y estamos en lo que para nosotros es el capítulo 7. Pero como solemos mencionar, las divisiones son útiles para ayudarnos a memorizar, para ubicar pasajes de la Escritura. Pero hay que tener cuidado a veces de pensar de que un nuevo capítulo sea un salto completo en tema o de que estamos cambiando la unidad de pensamiento. Realmente, lo que estamos leyendo aquí tiene completa afinidad con el capítulo 6. Y simplemente entonces para ubicarnos, hemos dicho que pudiéramos nosotros pensar en los primeros 8 capítulos de Romanos en 3 grandes secciones, ¿verdad? Tenemos la condenación, tenemos luego la justificación y luego la santificación, ¿verdad? Los primeros capítulos nos responden a la pregunta, ¿por qué el Evangelio? ¿Y por qué Pablo está tan deseoso de compartir el Evangelio? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Y salvación de qué? Salvación de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Y se demuestra la culpabilidad universal de todos, sean gentiles, sean judíos, tengan la ley escrita o no la tengan, todos estamos condenados. Pero bendito Dios que por la fe en Jesucristo hay justicia. Dios declara justos a aquellos que ponen su confianza solamente en Jesús. Y entonces, habiendo expuesto la justificación, también se nos mencionan a nosotros cuáles son los frutos de la justificación, en especial a partir del capítulo 5. Justificados pues para con Dios, entonces ahora viene todo esto. Se nos dice que tenemos paz para con Dios, que tenemos gozo en las tribulaciones, que tenemos la evidencia de que el amor de Dios ha sido abundantemente derramado en nuestros corazones. Tenemos a Cristo mismo, mejor que Adán. Pero como parte de esos frutos tenemos también la santificación, es decir, que aquellos a quienes Dios salva, hacen ellos una obra para progresivamente hacerlos más como su Hijo. Y esta santificación, a su vez, la podemos dividir en 3 aspectos que son los que hemos estado estudiando en los últimos domingos. Es la libertad del pecado, es la libertad de la ley y es también la libertad de la muerte. La libertad del pecado es lo que ha sido el énfasis primario del capítulo 6, pero cuando estábamos estudiando el capítulo 6, leímos estos versículos y volvamos un momento al capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí, como les dije, uno tenía que hacer una pequeña pausa. Pablo, ¿y qué significa no estar bajo la ley? Pablo no lo explica, de momento. Simplemente nos hace una aclaración adelantándose de nuevo a las posibles objeciones
o tergiversaciones de su enseñanza. Entonces como no estamos bajo la ley, entonces ya no hay pecado, porque donde no hay ley no hay pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya sabemos la respuesta. Megonoito, en ninguna manera, jamás. Pero Pablo, ¿qué significa que no estamos bajo la ley? Espere, hay que terminar de explicar qué significa ya no ser siervo del pecado. Y ahora sí, en el capítulo 7, vuelve a ese tema de la ley. ¿Qué significa que no estamos bajo la ley? Y esta afirmación entonces ahora se va a ampliar. Y así como se ilustró la esclavitud al pecado con la esclavitud de los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la esclavitud del Imperio Romano, ahora también se nos va a ilustrar estar bajo el señorío de la ley o bajo la esclavitud de la ley con otra forma de esclavitud, el matrimonio. Sí, como vamos a ver, el matrimonio en cierto sentido es también una esclavitud, pero ya vamos a ver qué tipo de esclavitud. No lo tomen a mal. El asunto es que volvemos al mismo propósito. Si somos libertados de este matrimonio con la ley, es para ahora estar casados con Cristo y servirle a Él. Porque ahora somos de Cristo, porque Él nos ha desposado, es que podemos vivir una vida nueva y también relacionarnos correctamente con la ley. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver nuestra relación con la ley ilustrada, luego nuestra relación con la ley transformada y finalmente el propósito del cambio en nuestra relación con la ley. Nuestra relación con la ley ilustrada, nuestra relación con la ley transformada y el propósito del cambio de nuestra relación con la ley. Entonces, primero consideremos cómo se ilustra nuestra relación con la ley. Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces Pablo recurre aquí a la figura del matrimonio desde un punto de vista legal y práctico. Pero antes de entrar en detalle a la ilustración, hay que hacernos algunas preguntas. Primero, veamos cómo él inicia. ¿Acaso ignoráis? ¿Acaso ignoráis? Esta es una pregunta retórica, pero no debemos pasarla por alto. ¿Por qué? Porque similar a los no sabéis de Pablo, lo que está queriendo dar a entender es todo lo contrario, ¿verdad? No, yo sé que ustedes lo saben. O sea, ¿acaso ignoráis, hermanos? No, yo sé que no lo ignoran. Ustedes saben que lo que voy a decir es así. Ustedes lo saben, es algo de conocimiento común, se puede comprobar con facilidad. ¿Y por qué es importante que veamos esta pregunta retórica? Porque nos ayuda a entender quiénes son los hermanos a los que se está refiriendo. Porque ven cómo está, hasta con un paréntesis, ¿verdad? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Y cuál es la ley de la que Pablo está hablando? Hay dos posibilidades. La primera, para algunos, es que Pablo está hablando aquí primeramente a los creyentes de trasfondo judío. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Por supuesto, hermanos, estoy hablando a los que crecieron con la ley de Moisés, pero que ahora han sido convertidos, pero que sé que están en la iglesia. Pudiera ser, porque usualmente la ley en la carta a los romanos es la ley dada en Sinaí y especialmente enfocada en la ley moral, en los 10 mandamientos. Entonces los que optan por esta postura dicen que Pablo quiere abordar las preocupaciones de estos hermanos que antes fueron judíos, porque ellos dicen, bueno, si somos salvos por la ley, entonces, ¿y ahora qué hacemos con la ley? ¿Qué lugar tiene? Entonces Pablo va a decir, tranquilos, la ley todavía tiene
muchos propósitos, muchas finalidades. Sin embargo, personalmente, yo creo que el término hermanos aquí alude a toda la iglesia. Yo no creo que Pablo esté hablando simplemente a un sector por las siguientes razones. Cuando Pablo usa la palabra hermanos, frecuentemente en la carta a los romanos, hermanos es toda la iglesia. Antes del capítulo 7, realmente la palabra solo ha aparecido una vez en su saludo. Si vamos a Romanos capítulo 1, él dice en el versículo 13, pero no quiero hermanos, y otra vez como la frase tan similar, ¿verdad? Que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. ¿A cuáles hermanos quería visitar Pablo en Roma? ¿Solamente a los hermanos de trasfondo judío? No, ciertamente a toda la iglesia. Él quería estar con toda la iglesia en Roma. Aquí mismo, si vemos el versículo 4 en el capítulo 7, ¿a quién está diciendo esto Pablo? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes les sucede esto? ¿Solamente a los hermanos de trasfondo judío? No, a todos los que somos hermanos en Cristo. Todos nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí mismo también, el capítulo 8, versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién está diciendo estas palabras? Es a toda la congregación. Yo veo que más bien Pablo tiene que aclarar bien enfáticamente cuando él está usando la palabra hermano en un sentido físico y restringido. Por ejemplo, en Romanos 9, versículo 3, tenemos lo siguiente. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ahora sí, ¿quiénes son los hermanos aquí? Aquí vemos la aclaración. Los que son mis parientes según la carne. Entonces yo creo que Pablo no está haciendo una distinción, porque como vamos a ver, el punto es bien general. Incluso aquellos creyentes que antes fueron gentiles, también iban a tener un conocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque esa era la predicación que ellos tenían. Las escrituras para ellos eran el Antiguo Testamento. Entonces, pensar de que los creyentes que en su vida fueron paganos no tenían conocimiento de la ley no es válido. Más bien es lo que refuerza el punto de Pablo. Yo sé que lo que voy a decir es tan básico, es tan general, que hermanos, sea que usted haya sido judío o gentil, lo que voy a decir, usted sabe que es así. Y entonces, dicho eso, sí, puede ser que la ley que esté aquí en vista para la ilustración pueda ser la ley mosaica, no hay problema. Pero yo creo que podemos ir hasta un paso más allá y pensar que el aspecto que se quiere enfatizar aplica a cualquier sistema legal. ¿Por qué? Porque lo que se busca ilustrar es lo siguiente. La ley no aplica a los muertos. Vean, ese es el resumen de la ilustración. La ley no aplica a los muertos. Porque si algo causa insatisfacción, es cuando un criminal muere antes de ser juzgado. No es así. Se tiene la evidencia, esa persona tuvo que haber sido juzgada, pero murió. Se murió en la cárcel antes del juicio, él mismo se quitó la vida. Y entonces, ¿qué puede hacer el sistema legal? Nunca hemos visto, ¿verdad?, un cadáver que lo lleven ante el juez. Nunca hemos visto un cadáver que lo metan en la cárcel. ¿Para qué? Es que ya la ley dejó de tener poder sobre esa persona en el momento que murió. Esto es lo que está pasando aquí. Hay una ley que vincula a los casados, la cual deja de tener efecto si uno de los dos muere. Y eso también era común en Roma, donde también existía la figura del matrimonio monógamo con sus regulaciones particulares. Ahora, dicho todo esto, como les digo, ese es el punto de la ilustración. La ley no aplica a los muertos. Pablo no nos está enseñando aquí acerca del divorcio y del recasamiento. ¿Por qué? Porque si incluso tomamos la ley como la ley mosaica, ¿qué hubieran sabido ellos? Bueno, que aún en la ley dada en el Sinaí, habían regulaciones que
daban, ¿verdad? Como entendemos la palabra que Cristo dio en su respuesta a los fariseos, que por la dureza de nuestros corazones, Moisés permitió dar carta de divorcio. Entonces, podemos decir que esa ley contemplaba algunos escenarios donde ese vínculo matrimonial podía quedar deshecho, aunque no hubiera muerto. Entonces, como les digo, si nosotros nos enfocamos en eso, el punto es bastante fácil de seguir. ¿Por qué? Porque en realidad la viudez es el caso más sencillo acerca de cuándo una persona puede volver a casarse. Y si hay un tema que ustedes saben que a nivel pastoral, de los que trae a veces mucho que pensar y mucho que meditar, es cuando una persona viene y trae precisamente esa pregunta: pastor, ¿puedo volver a casarme? Bueno, entendamos cómo está el panorama. Pero se murió su antiguo, pues se murió quien era su esposo, su esposa, y no hay problema, se puede volver a casar. No hay ninguna ley que ya los vincule. Por eso Pablo puede decir con toda confianza a las viudas más jóvenes que se casen, 1 Timoteo 5:14. Pero cuando no hay viudez y una persona estando casada se une a otra, estamos ante una relación adúltera. Porque notemos que aquí no se nos dice nada acerca de la otra parte. Si fue que la otra parte abandonó el hogar o si fue infiel, porque este es el punto. Pablo no está hablando del divorcio, sino del hecho de que cuando nos casamos, dimos un voto de que estaríamos unidos hasta que la muerte nos separara. Y por eso, ya casados, la única salida sin que haya pecado es la muerte del otro. Por eso, aunque sonara algo jocoso o extraño, me refería al matrimonio como otra forma de esclavitud. Porque así es lo que sucedía. ¿Recuerdan cómo vimos a la persona que era libre, pero que buscando cómo tener sostenimiento, qué tenía que hacer? Se presentaba ante quien iba a ser su amo voluntariamente. Yo me ofrezco para ser su esclavo. Pero hasta ahí llegó. Porque en el momento que ya lo tomaban como esclavo, ahora su voluntad estaba sujeta a la del otro. Lo mismo pasa cuando nos casamos. Porque en el momento que le dijimos sí a esa persona, le dijimos no a todos los demás. Voluntariamente. Por eso la pregunta a los implicados y hasta a los invitados, ¿verdad? De que somos testigos de que se casan porque quieren. Todos los que están aquí presentes pueden dar fe de que fulanito y fulanita se están casando de limpia conciencia, sin ningún impedimento legal, en pleno uso de sus facultades. Sí, porque se casan porque quieren. No es obligado casarse. Pero qué bueno estar casado, ¿verdad? Entonces, tiene que ser así, porque una vez casados, ya no es tan sencillo salir. Si usted se casó y no le parece tan bueno, no es tan sencillo como levantarse una mañana y decir, hasta aquí, y me fui. Me voy y me caso con alguien más. Yo sé que tristemente podemos encontrar ejemplos tristes de quienes sí han hecho eso, ¿verdad? De que no les importó los votos que dieron y en efecto se levantaron y se fueron. Y se unieron a alguien más. Pero el punto permanece. La persona podrá unirse a otra, pero ante la ley y sobre todo ante Dios, sigue atado a su compañero anterior. Y si no hay razones para la separación, la única forma válida de ser libre de nuevo sería que el otro muera. Lo cual es un pensamiento muy terrible y egoísta, si usted tuviera un día que confesarlo delante de su esposo o de su esposa. Algún día he pensado en la posibilidad de que para quedar libre de ti, sea que tú mueras. O que yo sea el que muera. Así podrá ser libre de ese mal matrimonio. Como les digo, yo no estoy hablando del matrimonio, pero esa es la ilustración que está acá. Esa es la ilustración. La única forma de ser libre es que uno muera. Y Pablo nos está diciendo que nosotros estamos casados ante la ley y la única forma de quedar libres es por medio de la muerte. Porque hay que añadirle otro problema a la situación de nuestro matrimonio con la ley.
Resulta que la ley como marido es irreprensible. ¿Cómo se nos describe la ley y el mandamiento en el versículo 12? La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Extendiendo, ¿verdad? Y no quiero excederme en extender la ilustración más allá de los límites debidos, pero es como si a uno le preguntaran, ¿verdad? ¿Por qué quieres divorciarte de tu esposa o en el caso de la mujer de tu esposo? Es perfecto. ¿Por qué lo quiere dejar? La ley no tiene ningún problema. Somos nosotros los imperfectos casados con la ley perfecta. Y si estamos bajo su señorío, porque la ley sí nos dice, haga esto, pero no podemos hacerlo y no tenemos razones para separarnos, la única forma de quedar libres es que uno de los dos muera. ¿Pero quién murió? Y aquí es donde la ilustración toma un giro interesante. Y es nuestro segundo punto. Nuestra relación con la ley es transformada, pero vean de qué manera. Ya no estamos casados con la ley porque hay viudez, no porque la ley murió, sino porque nosotros somos los que morimos. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora empezamos a ver cómo las piezas se empiezan a conectar y a encajar de todo lo que hemos venido leyendo desde el capítulo 6. Porque ¿qué es lo que se ha dicho de nosotros y de nuestra unión con Cristo? Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, ese cuerpo de pecado, ha sido destruido, ha sido derrocado. Hemos muerto en Cristo. Entonces, de manera similar, nosotros debemos considerarnos muertos a la ley, pero vivos para Dios en Cristo. Al morir, se disolvió nuestro matrimonio con la ley. Quedamos libres. Pero ¿verdad? ¿A qué precio? Tuvimos que morir. Humanamente esto hubiera sido imposible, pero la solución divina es mucho mejor. Porque no solamente morimos en Cristo, sino también se nos da vida por medio de aquel que resucitó de los muertos. Recordemos que esto es parte de la fe salvadora. Vean cómo se dice en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. La fe que se cuenta por justicia es la fe que cree que Jesucristo no solamente murió por mí en la cruz, es también aquel que se levantó de la tumba, que fue resucitado el tercer día, como ya vimos en el capítulo 4, versículos 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué es lo que se nos cuenta en la fe? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue resucitado y nos resucita a vida espiritual para casarnos con Él. Vean qué lindo como lo dice el versículo 4, para que seáis de otro, para que le pertenezcan a otro, para que ya no estén bajo el señorío de la ley, para que ya no estén bajo el señorío del pecado. Dios nos da vida en Cristo, para que le pertenezcamos a Cristo, para que sean de otro. Recordemos que no hay libertad absoluta. Eso no es lo que nosotros queremos. O somos siervos del pecado y casados con la ley, o somos siervos de justicia casados con nuestro Señor. Y aquí es donde la ilustración también debe hacer una pausa, porque ahora quedamos con un cuadro un tanto extraño. Nosotros morimos. Se disuelve el matrimonio anterior, ¿verdad?, que teníamos con la ley. Somos resucitados y Cristo nos toma para sí, nos casamos con Él, pero ¿qué pasa? La ley sigue viva.
Yo no sé si, bueno, yo creo que en algún punto, algunos matrimonios quizás han hablado de esto, ¿verdad? En algún momento. Bueno, y si no lo han hablado, me imagino que en algún momento lo supondrán. Y si yo me muero, ¿te volverías a casar? Lo que no pensamos nosotros es lo que sería que nuestra antigua pareja volviera a la vida y nos la topemos ahora nosotros, no sé cómo decirlo, el reemplazo, la nueva persona. Y sí, me casé de nuevo. O sea, yo te di por muerta, me casé de nuevo. Algo así como en la película Náufrago, no sé cuántos la vieron, yo no soy muy bueno para las películas, pero esa sí es una que la recuerdo, donde Chuck, ¿verdad?, cae en la isla. Si no la vieron, se los voy a contar, ni modo. Entonces, ¿verdad?, está perdido en una isla. Él estaba a punto de casarse, él ya tenía el anillo. Entonces, se parece, pero no tanto, porque realmente no se llegó a casar con Kelly, pero ya tenía el anillo. O sea, eso es lo que se entiende. Tiene una cajita que iba a abrir en Navidad, se iba a casar. Pero bueno, se los va a tener que contar, ¿sabes? Cae en una isla, ¿verdad? Pasan 4 años, lo rescatan finalmente. ¿Y qué pasa? Bueno, se vuelve a encontrar con Kelly. No solamente es que está casada con el dentista, ¿verdad? Al que él tanto le desagradaba. El momento es tenso. Bueno, hermanos y amigos, el asunto es que justo ese reencuentro con nuestro exmarido, la ley, es inevitable. ¿Por qué? Porque resulta que Cristo y la ley se llevan bien. Son buenos amigos. La ley nos lleva a Cristo y Cristo dijo que vino a cumplir la ley. Entonces, morimos en Cristo, Él nos resucita y resulta que ahora vemos a nuestro exmarido de frente. Porque Cristo dice, yo te salvé y ahora aquí está la ley. Ya no es Señor sobre su vida, pero la ley sigue ahí. Pero ¿cuál es la gran diferencia ahora? Cuando Cristo es nuestro marido a cuando la ley lo era. La ley simplemente nos decía, perfectamente como ella es, haga esto y vivirá. Pero hasta ahí. No nos ayudaba, no nos capacitaba y simplemente nos reprendía, nos mostraba nuestro pecado y se acumulaba contra nosotros las faltas contra Dios cada vez que la quebrantamos. Pero Cristo nos dice ahora, no haz esto y vivirás, sino yo ya lo hice y te doy vida. Y los que en mí tienen vida, ahora pueden acercarse a la ley, aquella ley que antes fue su Señor, para que ahora sea regla de vida. Pero no solamente eso, y yo supliré lo necesario para que puedan cumplir la ley. Por eso no hay esposo como Cristo, quien cumplió lo que era imposible para nosotros y recibió el castigo que nuestras faltas merecían, pero además nos ayuda en aquello que pide de nosotros. Cristo por su vida y por su muerte nos libró del yugo y de la maldición de la ley. En ese sentido somos libres de la ley. Ya la maldición de ella no está sobre nosotros. Pero como les dije, la ley sigue viva. No podemos escaparnos de la ley en un sentido absoluto. Pero la manera en que nos relacionamos con ella ha cambiado. Esa relación ha sido transformada fundamentalmente. De manera que la ley para mí ya no es un código seco y rígido que tengo que ver cómo la guardo para ver si puedo ganar el favor de Dios. No, ahora hay un nuevo orden. Dios nos salva por la fe en su Hijo y nos coloca en su reino de vida, de modo que estamos en un nuevo régimen, el del Espíritu. ¿Ven cómo lo expresa ahí? Para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Antes con la ley, cuando estábamos bajo su señorío, solo podían pasar una de dos cosas. La ley decía, haga esto. ¿Y nosotros qué íbamos a hacer?
Una de dos. O lo íbamos a intentar para darnos cuenta que no podíamos y principalmente nos íbamos a rebelar contra ella para aumentar nuestro pecado, como leemos a partir del versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Voy a leer el versículo 5 a como aparece en la Biblia de las Américas, porque el punto es un poquito más claro al leerlo desde ahí. Dice la Biblia de las Américas, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La ley despertaba, o como leemos aquí, las pasiones pecaminosas que obraban en nuestros miembros. Oh, es que eso pasaba con la ley, cuando estábamos casados con ella. Ella nos decía, haga esto, pero nosotros decíamos, no voy a hacerlo, no quiero. ¿Por qué? Porque por la ley viene el conocimiento del pecado. Y de nuevo, Pablo, anticipándose a que alguien diga, bueno, Pablo, pero si la ley despierta pasiones pecaminosas y si por la ley es el conocimiento del pecado, hay un problema con la ley. Versículo 7, que pues diremos, ¿la ley es pecado? Respuesta, en ninguna manera, megonoid, jamás. El problema no está en la ley. Ya luego empezaremos a profundizar en estos versículos. Pero ya de antemano sepamos, no hay ningún problema con la ley, el problema está con nosotros, que ante la ley vemos los mandamientos y decimos, no quiero y me rebelo. ¿Recuerdan aquella ilustración que compartí de un pastor que hizo un sermón donde expuso un montón de mandamientos de la Escritura? ¿Cuál fue el comentario de un joven al final del sermón? Gracias, pastor. Hay varios pecados de los que no estaba al tanto y que ahora puedo probar. La ley lo que produjo en él es como, dice, también puedo pecar de esa manera, voy a pecar así. Ya sabemos cómo pecamos. Aquí se nos ha dado una amplia lista de pecados, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿qué es lo que se nos dice? En el versículo 29, cuando Dios nos entrega el pecado, nos dice que nosotros hacemos las cosas que no convienen, estamos atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pastor, pero ahí él estaba hablando de los gentiles que no tenían la ley. Sí, ¿cuál es el problema? Ninguno, porque cuando sigue la acusación, ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 2? Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Esos son los que tienen la ley. ¿Y qué hacen con la ley? Pecan. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Esa es nuestra vida bajo el yugo de la ley. Pecado. Ese era el viejo modelo, ese era el viejo gobierno. Pero al pertenecer a Cristo, esta es la nueva vida. Es la vida del Espíritu. Es el régimen espiritual. Y los que estamos en Cristo, andamos en Cristo. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que pasa ahora cuando se nos expone la ley? Hermanos, cuando ahora se nos expone la ley,
la queremos obedecer. Ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio que usted tiene que ver en su vida. Antes esto era pesado, aborrecible. Ahora es deleitoso. Porque mi marido, Cristo, ahora me ayuda con su Espíritu para que viva bajo el régimen nuevo del Espíritu. Así es como llegamos a nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es el propósito de haber muerto a la ley y de tener nueva vida en el Espíritu? Simplemente vaya y busque los para o los a fin que hemos leído hoy. ¿Qué tenemos aquí? Hemos leído aquí que hemos muerto, en el versículo 4, a la ley para que seamos de otro, es decir, para que seamos de Cristo. Aquí mismo en el versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en el versículo 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Morimos a la ley y nos casamos con Cristo para pertenecerle a Él, para llevar fruto para Dios y para servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Una y otra vez vemos el gran énfasis, ¿verdad?, en este capítulo 6 y en estos versículos del capítulo 7. Pertenecemos a Cristo, estamos unidos a Él, Él nos ha injertado, tenemos vida porque la savia de Cristo ahora fluye en nosotros. Así de unidos estamos a Él. ¿Para qué? Para llevar fruto. Para eso estamos ahora en la vid verdadera, para servir a Dios, para que nuestros miembros sean instrumentos de justicia. Esa es la vida para el creyente. Vivir para Dios. Ser esclavos de justicia. Dejar aquellas cosas que ahora más bien nos avergüenzan, para vivir ahora la vida que no avergüenza, la vida en Cristo. La vida que tiene como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y esta vida fructífera, como les digo, y con temor a sonar cansino, solo es posible porque estamos en Cristo nuestro Señor. La vid verdadera, y con su Espíritu Santo morando en nosotros, vamos a producir el fruto del Espíritu. Es esta la vida que estamos viviendo. Estamos presentándonos por completo en cuerpo y alma para servir a la justicia. Hemos entendido las implicaciones de haberle dicho, sí, acepto a Cristo. Porque ¿cómo no me voy a entregar a aquel que murió por mí? Ha cambiado nuestra relación con la ley. Es nuestro deseo obedecer la palabra porque queremos agradar a Dios por su salvación. Escribió un pastor, aunque el creyente ya no está bajo el yugo o el castigo de la ley, él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que el del legalista más ferviente. Ven esa frase de nuevo. Él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que el del legalista más ferviente. Con plena sinceridad y gozo, el creyente auténtico puede decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119, 97. Es con esas palabras que yo quiero iniciar nuestras aplicaciones. ¿Cómo vemos la palabra de Dios? ¿Y cómo vemos la ley en particular? A veces es más comprensible, ¿verdad?, que tengamos en alta estima las promesas de Dios, sus palabras de consuelo. Pero ¿qué era lo que estábamos cantando hace unos minutos? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Eres un tesoro. Toda ella debe ser un tesoro. Más y más debemos identificarnos con las palabras de los salmos como estas que acabo de recitar. Oh, cuánto amo yo tu ley. Yo no amo selectivamente solo ciertas partes de la Biblia, toda ella y en particular también ahora su ley. ¿Por qué? Porque ya como hemos visto, esa relación ha sido transformada. Ya no es el yugo opresor, ahora es la regla de vida, donde yo puedo decir,
Bendito Señor, gracias por tu ley, yo la amo enteramente. No es para mí una carga. Y son tantos los pasajes, ¿verdad?, que podríamos recitar. Por ejemplo, el Salmo 19, son algunos pasajes muy conocidos. Pueden escuchar simplemente el Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ven ese cambio fundamental. Los mandamientos de Dios me alegran. Me alegran. No son pesados, no son una carga. Me hacen más sabios. Salmo 119, 18. Dice lo siguiente, obviamente por tiempo no podríamos leer todo el Salmo 119, ¿verdad? Que es un canto, una poesía de la palabra de Dios. Pero el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es maravillosa. Abre mis ojos, Señor, para que yo las pueda ver cada vez más preciosas. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Cuántos podríamos decir eso con sinceridad? Más que mucho dinero, la palabra. Dame la palabra. La aprecio más que cualquier riqueza terrenal. Y así como les digo, podríamos seguir añadiendo muchísimos versículos de este Salmo 119. Hermanos, apreciamos que el Señor nos haya mostrado su voluntad para con los suyos a través de la ley. Regla de vida, eso es ahora. Por supuesto, el amor por la palabra y la ley no es solamente decirlo, es también evidenciado por el uso que hacemos de ella. Meditamos en ella con frecuencia. Buscamos que nuestras oraciones sean más informadas por la ley de Dios. Consideramos lo que Dios ha revelado en ella al tomar nuestras decisiones. Bien, hermanos, también hemos tenido ya muchos meses estudiando los 10 mandamientos. ¿Y cuál es la finalidad de todo ello? Que nosotros al decidir, decidamos a la luz de la palabra de Dios y en particular de su ley. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Y de nuevo, si hay algo que no tengo que hacer, no lo haré. Y si hay algo que debo hacer, lo haré. Porque Dios me lo pide, pero nuevamente, alegremente, gozosamente. ¿Por qué? Porque ya la relación cambió de nuevo. Ya no estoy bajo ese yugo opresor y condenatorio de la ley. Finalmente, para los que están sin Cristo, como hemos visto, solo la muerte puede deshacer su vínculo con la ley. Pero como hemos visto, morir por nuestra cuenta no soluciona el problema, porque en el momento que morimos físicamente, ¿qué es lo que nos espera? El juicio de Dios, porque es lo que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, si hoy morimos sin Cristo, usted va a quedar libre de la ley, pero para enfrentarse a Dios de una vez. En cambio, usted puede morir hoy en Cristo y tener vida en Cristo y ser libre del yugo de la ley. Morir en Cristo y ser resucitados en Él, esa es la clave. ¿Por qué? Porque solo en Jesús hay vida y vida en abundancia, como también cantábamos. Su yugo es fácil y ligera su carga. Acuda al Señor, ruegue por la fe necesaria para aferrarse a Cristo y solo a Él como la única esperanza de salvación, para que sus afectos sean cambiados, para amar profundamente a Cristo y su ley de amor, y así pueda vivir para su gloria en el nuevo régimen del Espíritu y no de la letra. Bendito sea el Señor. Aquellos que puedan decir, yo estoy ahora casado con Cristo y amo su ley. Oremos.